Pues vamos a continuar. Permíteme un momentito, voy solamente a subir un poco de material, ¿sí? No sé si me estás escuchando o si está llegando el audio hacia tu máquina, Paul. Profe, buena tarde. Sí, perfecto, gracias. Gracias por contestar. Ya voy a subir un poquito de material para iniciar las tutorías programadas para el día de hoy, ¿sí? Ok, vamos a revisar hoy día algunos temas en especial que se encuentran planteados como es el contrato, dentro de los contratos modernos, el leasing o arrendamiento mercantil, ¿sí? Permíteme un momentito, vamos a revisar. Ok, por acá lo tenemos. Tenemos, dentro de los contratos modernos, vamos a revisar lo que es el leasing o arrendamiento mercantil. Perfecto, aquí lo tenemos. ¿Ya? Un momento, ya lo tenemos aquí. Vamos a tratar de revisarlo contigo y con los señores estudiantes. Como esta tutoría queda grabada, para que estén pendientes, por favor. Ok, ya lo tenemos ahora sí. Listo, entonces voy a compartir pantalla para revisar lo que dice la unidad didáctica y con eso poder organizarlos. Perdón. A ver. Ok. Listo. Tenemos la unidad didáctica en este momento. Entonces, como puedes observar, señores estudiantes, todos sus límites de estudiantes, como queda grabado, voy a dar lectura sobre este tema y luego revisar la normativa vigente respecto a los temas de leasing o arrendamiento mercantil que se encuentran planteados en este momento. ¿Sí? Voy a señalarlo y luego continuamos. ¿Sí? Hablamos de leasing o arrendamiento mercantil. Este es un contrato que tiene por objeto, permítame, facilitar la adquisición de maquinarias, bienes muebles e inmuebles, excepto aquellos relacionados con locales de vivienda, talleres, vivienda, etc., que se hallan bajo la ley de inquilinato. De esta manera, las personas naturales o jurídicas pueden adquirir el bien que requieren aunque no cuenten con los medios económicos suficientes con el uso de los mismos, ¿sí? Y que van pagando el arrendamiento, que generalmente será de 5 años. Una vez terminado el contrato de arrendamiento, tendrán la opción de compra si esto le conviene, ¿sí? La ley establece varias posibilidades, señores estudiantes. Precisamente las opciones que da la ley al finalizar el contrato lo diferencian de un arrendamiento normal. Vamos a ver lo siguiente. La ley determina que la Corporación Financiera Nacional, la CFN, y las instituciones financieras privadas están autorizadas para realizar contratos de arrendamiento mercantil en calidad de arrendadores en tal virtud cuando se van a arrendar la mercadería que hay que importarse, el arrendador gozará de los beneficios y franquicias que correspondan al arrendatario, el cual debe figurar en los permisos de importación y demás documentos. Esto quiere decir, señores estudiantes, que no solamente la Corporación Financiera Nacional, que ahora tenemos también el Banco Ecuador, que según el presidente Lazo mencionó que iba a transformarse nuevamente en el Banco Nacional de Fomento. Tenemos como entidades financieras, especialmente del Estado, van a tratar de ayudarnos a todos los que tenemos tal vez este tipo de opción de arrendar, ¿sí? Algún tipo, en este caso, de bien, ¿sí? El arrendador es el propietario de la cosa. Por tanto, en caso de incumplimiento dentro del contrato por parte del arrendatario o terminación del plazo o muerte o disolución del arrendatario, embargo de provisión de enajenar originados en obligaciones del arrendatario hacia terceros, el arrendador tendrá derecho a recuperar inmediatamente la cosa arrendada, que debe solicitar el juez
adjuntando el contrato de leasing debidamente inscrito en el registro mercantil del cantón y de contar con documentos que aseveren la situación del arrendatario. El juez ¿sí? Ordenará que la intervención de un alguacil del cantón se entregue la cosa al arrendador. En el caso de muebles y en el caso de inmuebles se dispone el lanzamiento a través de la ley de inquilinato. Los bienes del arrendamiento mercantil no entrarán a la masa de concurso de acreedores, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, ni podrán ser objeto de convenio. ¿Qué quiere decir esto, señores estudiantes? Que por ningún motivo, si en algún momento quiebra la compañía o la entidad, en este caso, todo lo que se ha hecho dentro del leasing o arrendamiento mercantil debe respetarse. Para una mejor comprensión, señores estudiantes, vamos a revisar con ustedes en este momento los artículos que nos hacen referencia al leasing o arrendamiento mercantil que se encuentran en el Código de Comercio vigente a partir del artículo 427 al 440. ¿Sí? Vamos al Código de Comercio. Aquí lo tenemos. Vamos a revisar con ustedes el artículo 427 y siguientes. Vamos a revisar unos 4 o 5 artículos. No más de eso. Solamente para aclarar, en este caso, los temas que estamos revisando en la unidad didáctica. Aquí lo tenemos. Voy a subir un poquito más del tamaño de la letra para una mejor lectura del mismo. Entonces señalaremos lo siguiente. Artículo 427, 428, 429 y 430. ¿Sí? Revisemos estos artículos. Perfecto, para continuar con nuestra lectura. Gracias. Ok. Entonces, hablemos de leasing o arrendamiento mercantil. Perfecto, permítame un momentito. Ok, revisemos ahora estos artículos. El artículo 427 del Código de Comercio vigente respecto al leasing o arrendamiento mercantil dispone lo siguiente. Se entenderá que existe arrendamiento mercantil de bienes muebles o inmuebles cuando se cumplan los siguientes requisitos. Y aquí tenemos los requisitos que vamos a revisar con ustedes. A. Que el contrato se celebre por escrito y se inscriba en el libro de arrendamientos mercantiles que al efecto llevará en el registrador mercantil del respectivo cantón. Como sabemos, señores estudiantes, todo tipo de contrato debe hacerse por escrito, para seguridad, en este caso, la persona o la parte que va, en este caso, a arrendar como al arrendatario. Literal B, que el contrato contenga un plazo inicial forzoso para ambas partes. Por supuesto, es un requisito sine qua non. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver cuál es el plazo que puede ser mínimo 5 años y luego tal vez con opción de compra. Todo depende, señores estudiantes. Literal C, que la renta a pagarse durante el plazo forzoso más el precio señalado a la opción de compra de que se trata más adelante excedan el precio en que el arrendador adquirió el bien. Y literal D, que el arrendador sea propietario del bien arrendado y en que al finalizar el plazo inicial forzoso el arrendatario tenga los siguientes derechos alternativos. ¿Como cuáles, señores estudiantes? Los derechos alternativos son comprar el bien por el precio acordado para la opción de compra o valor residual previsto en el contrato y que no será inferior al 20% del total de las rentas devengadas. Luego también habla en numeral 2, prorrogar el contrato por un plazo adicional. Durante la prórroga, la renta residual previsto en el contrato, que en este caso, la renta deberá ser inferior, a la pactada originalmente, a menos que el contrato incluya mantenimiento, suministros de partes, asistencia u otros servicios. Otro derecho alternativo es el numeral tercero, que nos habla de recibir una parte inferior
¿sí?, al valor residual del precio en que el bien sea vendido a un tercero. Y finalmente, otro derecho alternativo es el recibir en arrendamiento mercantil un bien sustitutivo al cual se apliquen las condiciones previstas en este artículo. Revisemos el artículo 428. El plazo forzoso en los contratos de arrendamiento mercantil de bienes inmuebles no podrá ser inferior a 5 años, como les manifestaba. En los demás bienes se entenderá que ha de coincidir con su lapso de vida útil. El artículo 429, respecto al contrato o leasing o arrendamiento mercantil, dice lo siguiente: los propietarios de bienes dados en arrendamiento mercantil tendrán derecho, así lo prefieren a las normas generales, a amortizar el bien en el plazo forzoso del contrato. Las utilidades originadas en esos bienes con posterioridad a su amortización se considerarán ganancias ocasionadas de capital. Artículo 430. Cuando el arrendatario ejerciera la opción de compra por el valor residual, este se considerará la base imponible para efectos del cálculo de los impuestos fiscales o municipales que gravan la transferencia de dominio. Miren, hemos revisado brevemente este tipo de contrato moderno que lo denominan leasing o arrendamiento mercantil. No sé si en este caso ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud, señores estudiantes, al respecto. Sí, profe, buenas tardes. Yo Sí, tengo buenas una tardes. consulta. Por favor, Henry, te escucho. A ver, respecto al contrato de arrendamiento, ¿esto se ¿Ya? puede dar simplemente para arrendamientos comerciales? O, por ejemplo, si yo quisiera comprar una vivienda, ¿y puedo Ujú. establecer este tipo de tipos de contratos? No, Henry, justamente cuando hablamos de vivienda, ahí acá en otro ámbito, en el ámbito civil. Y también en este caso no podemos, en este momento hablamos dentro solamente de los contratos modernos, por eso es una figura que se encuentra en el Código de Comercio. Es el Ah, leasing o arrendamiento mercantil, que nos da las opciones tanto de bienes muebles como inmuebles. ¿Cómo se me puede decir? ¿Cuál tipo de arrendamiento? Voy a arrendar una bodega, una fábrica, un edificio que me va, en este caso, a servir dentro, obviamente, ¿de qué? De mi ámbito mercantil, comercial, empresarial. A eso se refiere, gente. ¿Sí? de acuerdo, profe, gracias. Ya. Ok, vamos a continuar. Y gracias por preguntar. Ahora, según la unidad didáctica, vamos a ver qué nos dice la unidad didáctica. Tenemos este contrato que se lo denomina el factoring o venta de cartera. ¿Sí? Estamos en el ámbito comercial. Como les mencionaba, el Código de Comercio vigente recién ingresó a partir del año 2019. Se puede decir que es un documento y una ley nueva. Pero ¿por qué, señor estudiante, decimos que es nueva? Porque se acuerdan ustedes que apenas se promulgó en el 2019, estaba recién estando en vigencia cuando ya entramos nosotros a esta situación de la emergencia sanitaria. En ese contexto, podemos mencionar que es un contrato que estamos revisando, que son nuevos estos contratos. Perfecto. Vamos a continuar revisando el contrato de factoring, ¿sí? Con ustedes. Permítanme un momentito revisar. El factoring es un contrato que tiene como objeto la negociación de cartera vencida y o por vencer. Revisemos esto, permítanme un momentito. Ok. La Ley General de Instituciones de Sistema Financiero menciona lo siguiente, ¿sí? Le da a los bancos la posibilidad de realizar negociación de cartera con pagarés, letras de cambio, que son los títulos valores, inclusive con facturas, etcétera, de negociaciones debidamente finalizadas, para lo cual se deberán endosar estos documentos a favor del factor que realizará la cobranza. Es evidente que efectuará previamente un estudio de los documentos y de sus deudores. También las instituciones bancarias podrán actuar como intermediaria. El productor o comerciante venderá a sus clientes
de contado y estos se endeudarán directamente con la entidad bancaria. Por tanto, el banco podrá rehusar un crédito a los clientes que no tengan solvencia de acuerdo a los parámetros utilizados para estos, para el otorgamiento del crédito y establecer límites para el pago. ¿Ok? El factor trabaja por comisión de lo que logre recuperar. Para tener un poco más claro este tipo de contratos de factoring o venta de cartera, revisemos, señores estudiantes, con ustedes el artículo 667 y siguientes del Código de Comercio vigente. Vamos a revisar el Código de Comercio. Nos vamos al artículo 667 en este momento. Y ahora que ya se conectaron algunos estudiantes, podemos solicitarles su ayuda en la lectura. Perfecto, por acá nomás, 667. Aquí tenemos, señores estudiantes, el contrato de venta de cartera o denominado factoring. Aquí vamos a revisar unos 4 artículos principales sobre este tipo de contrato. ¿Sí? Perfecto. Con eso señalamos para que ustedes nos ayuden en la lectura. Ok. Veamos si todavía están conectados. A ver, vamos con el señor estudiante. Henry, ayúdanos con la lectura del artículo 667, por favor. Ponga en pantalla. Te escuchamos. Hola, hola. Creo que tal vez se desconectó. Vamos con Alain Guillermo. No sé si estás presente, Alain. Muy buenas tardes o buenas noches. Ingeniero, buenas tardes. Ya, gracias. Por favor, ayúdanos con la lectura del artículo 667. Te escuchamos. Gracias. Ya, ingeniero. Artículo 667. El contrato de compra de cartera o factoring es una operación por la cual las compañías de comercio legalmente constituidas, que incluyen en su objeto social la realización profesional y habitual de operaciones o factoring o descuento de facturas comerciales negociables, cesión de cualquier tipo de derecho de cobro y sus operaciones conexas, de conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la autoridad competente en la materia, adelantan fondos a sus clientes, quienes a cambio les ceden títulos de crédito o facturas comerciales negociables, asumiendo el adquiriente, respecto de los créditos cedidos, al menos una de las obligaciones siguientes: A. Gestionar el cobro de los créditos. B. Financiar el proveedor. Y C. Asumir el riesgo de insolvencias de los deudores. Gracias por tu acompañamiento y lectura. Miren, el contrato de factoring o venta de cartera menciona que este tipo de contrato de venta es una operación por la cual las compañías de comercio legalmente constituidas, que puede ser una compañía anónima, compañía de responsabilidad limitada, una compañía de economía mixta, una compañía en comandita por acciones, una compañía en comandita simple, pueden realizar este tipo de operaciones de venta de cartera o descuento de facturas comerciales negociables, es decir, una cesión de cualquier tipo de derechos de cobro y sus operaciones relacionadas o conexas. ¿Sí? Aquí también miren, hay al menos algunas obligaciones que se refiere a la venta de cartera o factoring. Primero, gestionar el cobro de los créditos. Segundo, financiar al proveedor. Y tercero, asumir el riesgo de insolvencia de los deudores. ¿Qué les parece? Muy interesante. Ahora vamos a dar lectura al artículo 668 y 669. Veamos si se encuentra Ervin Saúl. Muy buenas, Ervin, no sé si estás presente en este momento. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, gracias, Ervin. Ayúdanos con la lectura del artículo 668 y 669. Te escuchamos. Ya. Artículo 668. El contrato de factoring se otorgará por escrito y constituyen documentos esenciales de este contrato los títulos de crédito debidamente cedidos a favor del adquiriente. En el contrato se establecerán los montos y términos en los que el adquiriente adelante los fondos al cedente de los créditos.
Artículo 669. Una vez suscrito el contrato y cedidos o endosados los respectivos títulos de crédito o facturas comerciales negociables, el cedente o endosante no tiene responsabilidad por los pormenores relacionados con la identificación del deudor, salvo que el adquiriente demuestre, eh, dolo en los datos proporcionados. Muchas gracias. Gracias también por tu lectura y también por estar presente. Revisemos ahora, señores estudiantes, para finalizar el tema del contrato de factoring o venta de cartera, vamos a leer el artículo 670. ¿Qué dice este artículo? En caso de que los créditos que se cedan cuenten con cauciones debidamente otorgadas y que se circunscriban a ese crédito, se entenderán estas cedidas sin perjuicio de ello, deberá anotarse en el contrato accesorio o en una hoja adherida al mismo que lo identifique que éste se ha cedido al adquiriente del crédito. Luego de tratarse de cauciones abiertas, quedarán limitadas al monto involucrado en la negociación de factoring, más los intereses y en el evento de que haya que realizar gestiones judiciales de cobro, los gastos y honorarios a cargo del deudor. Perfecto, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a este tipo de contrato de venta o cartera como es el factoring. Ok, vamos nuevamente a la unidad didáctica. Luego que hemos revisado el factoring, la unidad didáctica nos presenta una autoevaluación que vamos a realizarlos con ustedes, señores estudiantes. A continuación menciona, vamos a ponerlo acá, menciona, dice, usted, señor estudiante, desarrollará algunos ejercicios que le permitan reconocer el avance y asimilación de sus conocimientos. Al igual que los ejercicios de evaluación, estos serán tomados del texto guía. 1. Elabore, menciona en este reactivo, un cuadro explicativo del tema de las prendas comerciales de ordinaria, agrícola, industrial y especial de comercio, fundamentado en los siguientes parámetros: concepto, objeto, sobre lo que recae, si tiene desplazamiento o no. Esto lo deben ustedes, si quieren, para practicarlo pueden hacer, señores estudiantes. Es interesante realizar este tipo de ejercicios, sí, señores, que pueden ustedes tener un cuadro explicativo sobre el tema de las prendas, ¿sí? ¿Se acuerdan de la prenda que teníamos? La industrial y la prenda especial de comercio. Entonces usted tiene que irse, si vamos a revisar este tema, a las prendas. En el artículo 623 pueden revisar, y luego la prenda especial de comercio tenemos en especial en el artículo 663 y siguientes. Por favor, aquí también tenemos la prenda industrial, por lo tanto pueden revisar. Ahora vamos a continuar con la lectura y la autoevaluación que nos está presentando la unidad didáctica. Menciona, dice, responda con verdadero, en este caso la labial, o falso, ¿sí? En este caso la F de falso, respecto a los siguientes postulados. Veamos cuántos postulados tenemos para ir respondiendo. Tendrán en cuenta las respuestas, señores estudiantes. Son 10. Ok. Listo. Primer postulado. ¿La fianza es un contrato principal? Eso es lo que nos está preguntando en este momento. El postulado nos menciona así: la fianza es un contrato principal. La fianza es un contrato accesorio, por lo tanto es falso. ¿Sí? La respuesta al postulado de la fianza, que si es un contrato principal, podemos mencionar que es falso. Segundo, la fianza es mercantil, se asegura una obligación mercantil, menciona esto. La fianza es mercantil, se asegura una obligación mercantil. No, señores, esto es falso. Como decíamos, en un contrato accesorio, que lo único que viene es dar el soporte a este tipo de contratos. Tercer postulado. Para ser fiador, no importa la capacidad para contratar,
Para ser fiador, no importa la capacidad para contratar. Sí importa, señores. Por lo tanto, esto es falso. Entonces ya tenemos 3 falsos respecto a los postulados del 1 al 3. Vamos al 4º postulado. El fiador puede hacer el pago de la deuda aún antes de ser reconvenido por el acreedor. Por supuesto que sí. Si yo soy el fiador, puedo hacerlo. Entonces aquí la respuesta, señores estudiantes, es verdadera. Entonces podemos señalar aquí con una X. 6º, el fiador no será responsable de la deuda en el caso de que el requerido o el acreedor retardase la ejecución en contra del deudor principal. Esto, señores estudiantes, es verdadero. El fiador no será responsable de la deuda en caso de que el requerido o el acreedor retardase esta ejecución en contra del deudor principal. Entonces, esto sí es verdadero. Vamos a numeral 7. El siguiente postulado manifiesta: el fiador podrá solicitar relevo o caución si el deudor principal hubiera constituido patrimonio familiar sin contar con la anuencia del fiador. Sí, señores, podrá solicitar el relevo si se produce estos efectos. Entonces aquí es verdadero. Vamos al siguiente postulado, al postulado 8. Veamos qué es lo que dice el postulado 8. Con el relevo de la fianza se termina el contrato, verdadero o falso. Esto es verdadero, por supuesto. Ahí ya se termina la fianza. Postulado 9. El contrato de fianza sigue vigente aunque se haya terminado el contrato principal, por supuesto. Por eso es accesorio. Entonces aquí tenemos, el contrato de fianza sigue vigente aunque se haya terminado el contrato. No, pues ya en este caso, si ya se terminó, esto es justamente falso. Ponemos aquí falso, señores estudiantes. 10º, la fianza es un contrato por el cual se entrega un bien inmueble. ¿Será eso, señores? La fianza es un contrato por el cual se entrega un bien inmueble. No, eso es falso. Por eso se llama fianza, pues, señores estudiantes. Ahora veamos qué nos propone la unidad didáctica. Aquí tenemos otro reactivo. Vamos revisando este reactivo. Vemos cuántas preguntas tiene. ¿Sí? Perfecto, vamos a revisar. Ok. Comercialización directa. Agencia, distribución, franquicia, concesión y suministro. ¿Sí? Tenemos aquí. Luego de esto también tenemos algunas respuestas que tenemos que relacionarnos con una línea. Vamos al primer postulado. Vamos al postulado número 1, que sería comercialización directa. ¿Cuándo hablamos de comercialización directa? Hablamos cuando se efectúa en centros comerciales. Entonces tenemos que dirigirnos hasta centros comerciales. Vamos a señalarlo. Ahí hablamos de la comercialización directa. Continuamos. Ahora dice comercialización sobre propiedad intelectual. Comercialización sobre propiedad intelectual. Aquí tenemos que hablar, si hablamos de esta comercialización, tenemos que hacer referencia y lanzar una liñita hacia los derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología. Ok. Continuamos con el tercer postulado. 1, 2, 3. Contratos bancarios. ¿Cuándo hablamos de los contratos bancarios? Por ejemplo, aquí vendría, esto está mal, señores estudiantes. Tenemos que nosotros, permítanme, voy a tachar esto. La respuesta a los contratos bancarios, hablamos de los contratos de leasing que acabamos de ver con ustedes, el de factoring, el de fideicomiso mercantil
Y también puede entrar el de círculo de ahorros. Dentro de los contratos bancarios, repito, señores estudiantes, dentro de los contratos bancarios pueden ingresar los contratos de leasing, de factoring, el fideicomiso mercantil y el círculo de ahorros. Ok. Luego vamos al numeral cuarto. En el numeral cuarto hablamos, señores estudiantes, o el postulado cuarto, colaboración empresarial. Cuando hablamos de la colaboración empresarial, ¿se acuerdan que en un momento comenzamos sobre algunos temas respecto a la colaboración empresarial? Si queremos, en este caso, tener el conocimiento, tenemos que dirigirnos al contrato de joint venture. Ahí hablamos de la colaboración empresarial. Luego, ahora tenemos el postulado del joint venture. ¿Qué nos dice joint venture? ¿Sí? Cuando hablamos de joint venture, ¿se acuerdan ustedes también que hablábamos sobre el concurso de varias empresas? Entonces, es un concurso simultáneo de empresas que se unen con el riesgo de salir adelante, también en diferentes ámbitos, que puede ser tecnológico, recursos humanos, procesos. Entonces, hablamos de joint venture cuando hablamos de un concurso simultáneo de varias empresas que se unen en esta aventura, por eso se llama joint venture. Ahora vamos a este postulado que denomina el know-how. ¿Qué es esto del know-how, señores estudiantes? Es un contrato de conocimiento, ¿sí? Pero también en este caso podemos revisar la situación del joint venture, ¿sí? A ver, perdón, estamos en know-how, es el sexto, disculpen que ya me confundí. El sexto nos habla del know-how. Aquí hablamos de conocimientos tecnológicos, también puede ser de procesos, ¿sí? Dentro del amparo del derecho de propiedad intelectual. Entonces podemos lanzar una línea del contrato de know-how hacia el conocimiento tecnológico. Voy a resaltar esto. Ok. Vamos a los contratos novedosos. Contratos novedosos. ¿Dónde están los contratos novedosos, señores estudiantes? Los contratos novedosos lo tenemos dentro de los contratos a tiempos compartidos. ¿Se acuerdan que era un contrato novedoso? Era un contrato atípico que lo mencionamos con ustedes. Entonces tenemos que, si nos referimos a contratos novedosos, revisar uno de los contratos que es a tiempo compartido o del círculo de ahorros. Ok, vamos a señalar esta partecita de acá. Listo. Luego tenemos los contratos celebrados por bancos. ¿Cuáles serán estos contratos celebrados por bancos? Si tenemos los contratos celebrados por bancos, tenemos que también hacer referencia, señores estudiantes, ¿sí? Al artículo tercero. Esto está mal. ¿Sí? Vamos a tacharlo. Si hablamos de los contratos celebrados por bancos, tenemos que hacer referencia al contrato de factoring, o venta de cartera, a la prenda mercantil que acabamos de ver y al contrato de fianza. Entonces aquí tenemos que poner eso, contratos de fianza. Perfecto. Comercialización indirecta. Vamos a revisar la comercialización indirecta. Cuando hablamos de la comercialización indirecta, tenemos que hacer referencia, estudiantes, a la agencia, al contrato de agencia, contrato de distribución, franquicia, concesión y suministros. Y luego hemos revisado todos los iconos dentro de los contratos irregulares que podemos tener, señores. Uno de los temas es el contrato atípico, que puede ser el de círculo de ahorros. ¿Ok? Bien, veamos qué es lo que dicen aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Mediante un ejemplo, menciona esto, unidad didáctica, determine qué es el leasing, ¿sí? ¿Qué es el leasing, señores estudiantes, que acabamos de revisar? ¿Cómo funciona y las opciones que tiene el arrendatario una vez que se ha vencido el plazo? Es decir, el leasing o arrendamiento mercantil.
De acuerdo a la ley, existen dos opciones para brindar liquidez a una empresa a través del factoring. Explique cuáles son. Van a revisar ustedes también este tipo de contrato para que puedan responder. Finalmente, menciona la unidad didáctica. Hasta el momento siente que profundiza sus conocimientos. Excelente, bien, regular o mal. Si no se evalúa al menos de bien, debe volver atrás o elaborar un plan de remedial para superar las deficiencias. Si se siente bien o excelente, adelante, felicitaciones. Vamos a dejar sentado para la próxima tutoría con ustedes, señores estudiantes, el cuarto bloque que nos habla sobre estos contenidos del joint venture, comercialización en centros comerciales, ¿sí? El contrato de agencia, el contrato de concesión, el contrato de franquicia, el contrato de suministro, el contrato de licencia, el contrato de know-how, el fideicomiso, el círculo de ahorros y el contrato de tiempo compartido. Y terminamos con la temporalidad para revisar la próxima tutoría. Vamos a quedarnos aquí dentro de los conceptos principales. ¿Conceptos principales de dónde? Del bloque número 4. Menciona la temporalidad. Sugerimos, menciona la unidad didáctica, que para la realización de cada uno de estos temas usted utilice diariamente 90 minutos, tiempo suficiente para la lectura de cada una de las figuras jurídicas, su análisis de los ejercicios propuestos por el profesor, sus autoevaluaciones y por el fin, desarrollo de aquellos ejercicios que servirán para su calificación. Ok, entonces nos quedamos en estos conceptos principales para revisar la próxima tutoría que tengamos con ustedes. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Alguna inquietud al respecto sobre lo que estamos revisando? Ustedes ya lo deben haber revisado, pero estamos con ustedes compartiendo la normativa vigente. Si no tienen preguntas, señores estudiantes, nos despedimos sin antes agradecerles por su presencia y por favor continúen revisando la materia. Continúen con los protocolos, que hoy estamos en una semana un poquito compleja con esta variante, y nos vemos la próxima clase. Una buena noche para todos y para todas. Hasta luego, señores estudiantes. Que les vaya bien. Buenas noches. Gracias, señores estudiantes, por estar presentes. Hasta luego.